Bien, ahora sí, habiendo terminado esta pausa de media mañana, vamos a continuar con la exposición de la defensa. Le damos la palabra. Gracias a su señoría. Efectivamente, y tal como lo dijimos al inicio del alegato de apertura de esta defensa, los extensos alegatos de apertura de los acusadores han ido más allá de sus propios libelos acusatorios. Y a riesgo de ser majaderos en este punto, su señoría, este hecho es grave ya que efectivamente atenta contra el principio de congruencia. Bien sabemos, y su señoría mejor que nadie, que el marco de acción, el margen, el rayado de cancha, en lo cual están los hechos que van a ser discutidos, debatidos y deben ser probados en este juicio, se encuentra precisamente en la acusación. Y ese marco está también señalado por mandato legal en el artículo 341 del Código Procesal Penal. Y esto, levantamos este punto porque es grave cuando los alegatos de apertura de los acusadores intentan modificar o agregar hechos o acciones que no están señaladas en sus respectivas acusaciones. Sin embargo, señoría, una cosa es clara. Tanto la Fiscalía como el acusador particular deben probar todos y cada uno de los hechos de la acusación. Esa es la carga procesal que tienen los acusadores. Probar en juicio cada una de sus proposiciones fácticas que configuran su teoría del caso. Esa es la única forma, su señoría, de derribar la presunción de inocencia que recae sobre el acusado. Hemos escuchado también ayer al presidente Lobo decir que le correspondía a la defensa probar una serie de circunstancias como que las operaciones son reales, que son lícitas, que no eran ficticias, que no eran engañosas o fraudulentas y que además no perseguían alterar el precio incluso en esta tesis subsidiaria, aceptando la tesis del profesor Londoño. Sin embargo, es al revés. La carga de la prueba corresponde a los acusadores. Y es precisamente en un Estado de Derecho democrático en que el derecho penal es la última ratio, y en particular en un sistema adversarial como el nuestro, que a quien le corresponde probar que los hechos contenidos en la acusación son constitutivos de delito. Y debe probar cada una de dichas proposiciones fácticas. En consecuencia, al acusador fiscal y al acusador particular le corresponde probar en este juicio que todas las operaciones de los casos 1 a 6 son ilícitas, que todas las operaciones de los casos 1 a 6 son ficticias, o que todas las operaciones de los casos 1 a 6 son engañosas o fraudulentas, o que algunas de ellas serían ficticias y otras fraudulentas o engañosas, según estamos en inciso primero y inciso segundo del artículo 53. Debe probar, además, el acusador fiscal y el particular, que todas las operaciones tenían por objeto generar utilidades contables y pérdidas financieras, y además que esa acción es punible. Deben probar que las actas de directorio señaladas en el segundo grupo de hechos son falsas. Deben probar que hubo un envío de esas actas presuntamente falsas a la Superintendencia de Valores y Seguros. Deben probar que ese envío lo realizó el acusado Aldo Motacamp. Deben probar que Aldo Motacamp envió esas actas a la Superintendencia de Valores y Seguros con dolo directo. Y deben probar además que ese envío de ese tipo de información es el que exige el tipo penal de la letra A del artículo 59 de la Ley de Mercado de Valores. Esta es la labor insoslayable, señoría, que deben realizar en este juicio los acusadores. Los largos y extensos alegatos de apertura que hemos escuchado durante estos 3 días nos han obligado a hacer algo similar y efectivamente explicitar a su señoría nuestra teoría del caso y que es lo que veremos finalmente a lo largo de este juicio oral. En esa misma línea, y tal como ya lo ha señalado esta defensa en la audiencia de preparación de juicio oral e incluso parte de nuestros argumentos están contenidos en el propio autoapertura que ustedes muy bien conocen, quedará demostrado en este juicio que todas las conductas imputadas a nuestros defendidos no son típicas. Por lo que, de acuerdo al estándar de convicción consagrado en el artículo 340 del Código Procesal Penal, en armonía con los principios de legalidad o reserva y el principio de tipicidad, este tribunal deberá absolver de todos los cargos formulados por los
acusadores, fiscal y particular, al acusado señor Motacam. Vimos hace un momento atrás de qué no se trataba este juicio oral. Veamos ahora, señoría, de qué sí se trata este juicio oral. Señoría, en relación al denominado primer grupo de hechos contenidos en las acusaciones, se probará en este juicio que los hechos acusados no satisfacen los elementos objetivos ni subjetivos de los tipos penales contenidos en el artículo 53 de la Ley de Mercado de Valores. Como veremos más adelante, los hechos imputados en la acusación no configuran el delito de manipulación bursátil. Es decir, se imputa un supuesto delito de manipulación bursátil del artículo 53 de la Ley de Mercado de Valores por algo que, como veremos, no encaja con lo que la doctrina entiende como dicho delito. El profesor Fernando Londoño, que ya lo hemos señalado en otras ocasiones, claramente no es el único profesor de Derecho Penal que ha tratado este tema entre nosotros, como lo dejó entrever el Ministerio Público en su alegato de apertura. Pero sin duda es el que ha abordado con mayor profundidad y en extenso la problemática punible o punitiva de la Ley de Mercado de Valores. Y él es claro en señalar que desde un punto de vista penal, el delito de manipulación bursátil es algo totalmente diverso a los hechos que aquí ha tratado de sostener la acusación. Lo veremos más adelante y algo se ha adelantado por parte de esta defensa. Existen otros tratadistas que en la doctrina nacional se refieren en extenso a el tipo penal del artículo 53 de la Ley de Mercado de Valores. Lo que se acusa, señoría, es, y que erradamente pretenden los acusadores configure el delito de manipulación bursátil, es haber realizado operaciones que tendrían las siguientes características. En primer lugar, serían ficticias, porque no existiría la voluntad de vender, por una parte, ni la voluntad de comprar, por otro lado. Reza la acusación textual, en las que el vendedor no pretendía enajenar y el comprador no pretendía adquirir los activos que eran objeto de la compraventa. Segunda característica, son hechas para generar utilidades contables. Nunca queda claro, señoría, en la acusación, salvo en algunos casos en que es equívoca, si esas utilidades contables efectivamente también se imputan ser ficticias o no. Señala la acusación, el objetivo común de todas estas transacciones fraudulentas y ficticias era el de generar utilidades contables, aún a costa de provocar una necesaria y posterior pérdida financiera a la compañía o sociedad que realizaba las transacciones, finalidad para lo cual se instrumentalizó el mercado de valores. Y aquí aparece la tercera característica de operaciones imputadas, de las operaciones imputadas, que se refieren a que perjudicarían a la misma sociedad que realiza la operación. Señala la acusación, a una costa de provocar una necesaria y posterior pérdida financiera a la compañía o sociedad que realizaba las transacciones. Esto, su señoría, es el núcleo fáctico que se imputa en el primer grupo de hechos al acusado. Pero estos hechos, así descritos en la acusación, no calzan, su señoría, con las descripciones fácticas ni de los incisos primero ni del inciso segundo del artículo 53. Sabemos que en relación al inciso primero, las transacciones cuestionadas no son transacciones o cotizaciones ficticias. Y en relación al inciso segundo, las transacciones cuestionadas no fueron ejecutadas mediante ningún acto, práctica, mecanismo o artificio engañoso o fraudulento, ni tampoco importaron inducir o intentar inducir a la compra o venta de valores por alguno de dichos medios. Esta es la acusación, señoría, en que, como hemos dicho, los hechos que se imputan, es más, no configuran delito alguno, tanto porque en sí mismo estos hechos no se condicen con el delito de manipulación bursátil, como porque los hechos imputados o no se configuran, o son falsos, o derechamente, como le dijera en su oportunidad la propia Superintendencia de Valores y Seguros, son operaciones lícitas.
Los acusadores, su señoría, sostienen que las operaciones serían ficticias porque no habría existido la voluntad ni de vender ni de comprar. Y se demostrará, sin embargo, en este juicio, que por el contrario, las transacciones cuestionadas corresponden a operaciones lícitas, operaciones reales, vivas, como muy probablemente escucharemos a algún testigo declarar en este juicio, ejecutadas con arreglo a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a dicho tipo de operaciones, de habitual ocurrencia en el mercado, y que además produjeron sus efectos propios en dicho mercado, y también en las compañías y también para los accionistas de esas compañías, siendo operaciones incluso beneficiosas para dichos accionistas. Cada una de las transacciones es totalmente real. Se realizó la venta, se pagó el precio, se pagaron las respectivas comisiones a los corredores de bolsas que intermediaron en dichas operaciones, se emitieron las facturas correspondientes, se realizaron las transferencias de dinero correspondientes entre las compañías que pagaron precio por dichas compras de acciones. Se produjo la tradición del dominio entre vendedor y comprador, y quien adquirió las acciones actuó como señor y dueño. Es decir, se trata de operaciones reales, realizadas en el mundo real, como cualquier otra. Se probará también en este juicio, señoría, que todas ellas fueron realizadas con estricto apego a la ley, cumpliendo al pie de la letra con las estrictas reglas del mercado de valores. Como por lo demás, lo reconoce la propia Superintendencia de Valores y Seguros. Ya hemos hecho referencia a la denominada resolución 223 de dicha superintendencia, la que en particular a fojas 22.648 dice expresamente: dado lo anterior, esta es la resolución sancionatoria, su señoría, en contra de mi defendido, dado lo anterior, no resulta necesario hacerse cargo de las argumentaciones relativas a la legalidad de las operaciones bursátiles cuestionadas, puesto que por lo expresado queda claro, y así se señaló en los reservados de formulación, que estas, las operaciones, se habían formalmente ajustado a las normas que regulan las transacciones descritas. Y esto es relevante. Y el reproche de autos en la Superintendencia de Valores y Seguros se da por otra circunstancia, cuál es haberse valido de dicha normativa en términos de hacerla útil y funcional a los intereses del esquema. Dos cuestiones que es necesario destacar, su señoría. Primero, es claro que todas y cada una de las operaciones objeto de sanción por la Superintendencia de Valores y Seguros, reconocido por ella misma, se ajustaron a la normativa legal y reglamentaria. Y lo segundo es que el juicio de reproche de la Superintendencia de Valores y Seguros no es el mismo que el juicio de reproche que hace el ministro público. El reproche es que habrían sido funcionales a un esquema o supuesto esquema. Esquema, como ya hemos visto y hemos referido previamente, la acusación ni menciona. Escuchamos, su señoría, al creyente Hábitat y también a Moneda, hablarnos en extenso los días anteriores de este esquema. Y probablemente traten de incorporar dicho tema al juicio, lo cual también ya hemos adelantado resulta ser del todo impertinente. Estas operaciones, su señoría, fueron informadas en su oportunidad a la Superintendencia de Valores y Seguros. Vamos a probar que todas estas transacciones fueron oportunamente y conforme a la normativa vigente, informadas tanto al mercado de valores como a la Superintendencia de Valores y Seguros. Se va a demostrar también en este juicio que son operaciones propias del mercado de valores y que son de usual ocurrencia entre los distintos actores de dicho mercado. Por tanto, están lejos de ser ficticias. Resulta claro, y también ya lo adelantamos, que el juicio que ha sido sometido a vuestro conocimiento es distinto al de la Superintendencia de Valores y Seguros, en que el juicio de reproche, además, es funcional, como hemos dicho, a este supuesto esquema. En consecuencia,
Lo cuestionable para la Superintendencia de Valores y Seguros no es que la operación produjera una utilidad contable per se, sino que dicha utilidad tenía un objetivo, tenía una funcionalidad a las demás transacciones que se cuestionan por la Superintendencia de Valores y Seguros. Pero acá el Ministerio Público imputa otra cosa. Imputa que estas transacciones serían delito, no porque la utilidad contable fuera funcional a realizar otras transacciones, sino porque, según el Ministerio Público, habrían producido un perjuicio a una costa de provocar una necesaria y posterior pérdida financiera a la compañía o sociedad que realizaba las transacciones, finalidad para lo cual se instrumentalizó el mercado de valores. Es decir, la finalidad que se buscaba con estas transacciones es totalmente diversa, tanto para la Superintendencia de Valores y Seguros como para el Ministerio Público. Para la Fiscalía es la simple causación de una pérdida. Entonces, la pregunta, su señoría, es, ¿provocar una pérdida es parte del tipo penal de manipulación bursátil? Claramente no. Entonces, la forma de construir el supuesto delito por parte de los acusadores no solo es errada, no solo se basa en hechos errados, no solo es una construcción totalmente distinta a la realizada por la Superintendencia de Valores y Seguros, sino que adicionalmente, y quizás por lo mismo, construye un delito con unos hechos que no se ajustan al tipo penal por el cual han acusado. Ya hemos referido además que efectivamente no existe perjuicio económico para los accionistas. Y efectivamente hicimos expresa mención al caso del querellante Roberto Lobos, el cual, como ya hemos dicho, a nuestro juicio, el querellante Lobos no tiene la calidad de víctima en este juicio. Los hechos van, como ya hemos referido, del 18 de diciembre de 2009 al 7 de noviembre de 2011. Una vez que los hechos ya eran de conocimiento público, solo casi un año después, en agosto del año 2012, don Roberto Lobos Cerda decide comprar un cierto número de acciones. Curiosamente, de algunas acciones, pocas acciones de Norte Grande, otras de Oro Blanco, otras de Potasios y otras de SQM, por una suma de 1.500.000 pesos. Esto lo hace en agosto. Le pide a la Reinvial un certificado de compra de estas acciones para 2 semanas después, el 11 de septiembre del año 2012, presentar una querella. Nosotros, su señoría, como defensa, intentamos, tal como lo señaló el colega Donoso, que no se permitiera la participación del señor Lobos porque, con respecto a estos hechos, no los de su querella, los hechos contenidos en la acusación, carecía de legitimidad activa porque no era víctima u ofendido por este delito, por estos hechos. Sin embargo, el juez de garantía estimó que este era un tema de fondo y que debía resolverse acá, en esta instancia. Llegando, además, su señoría, quizás a un absurdo en que cualquier persona, entonces, no siendo accionista de una sociedad anónima, podría querellarse por este tipo de delitos en contra de la administración de dicha sociedad. No estamos en presencia de acción penal popular y el artículo 111 del Código Procesal Penal es estricto en señalar quién se entiende, quién puede presentar querella, que es solamente la víctima u ofendido directamente por el delito. De hecho, dicha norma legal fue modificada por allá por noviembre del año 2005 por la ley 20.074, en que restringió la posibilidad del número de querellantes para que puedan actuar en el proceso penal. Sabemos, su señoría, que la acusación se divide en 2 grupos de hechos. Y a su vez, el primer grupo de hechos se divide en 6 casos, los que comprenden una o más operaciones. Como veremos en el juicio, en algunos casos, las operaciones que el Ministerio Público agrupó dentro de los mismos no presentan ninguna vinculación entre sí. Es decir, la única razón por la cual algunas operaciones están incluidas como parte de
un caso, el primer grupo de hechos, obedece a que esa agrupación es funcional a la teoría del caso del Ministerio Público, y no porque unas u otras se relacionan de algún modo entre sí, ni fáctica ni económicamente. Lo que hizo el Ministerio Público fue seleccionar y aislar operaciones desvinculadas y las presentó como un sistema coordinado, solo para efectos de inventar un caso, mirado del presente hacia el pasado. En otros de los llamados casos del primer grupo de hechos, la acusación seleccionó sesgadamente algunas operaciones y excluyó otras. Lo que hizo, a juicio de esta defensa, de manera deliberada, ya que toda la información disponible de todo el universo de operaciones y transacciones estaban en poder del Ministerio Público. De hecho, fueron informadas oportunamente por la Superintendencia de Valores y Seguros. Esto es importante, su señoría, porque en un análisis incluso bastante superficial de todas las operaciones, es decir, las incluidas en la acusación y las excluidas u omitidas, en esos casos demuestra tanto la realidad como la licitud de todas y cada una de estas operaciones. Aquí se nos ha dicho, por los acusadores en sus alegatos de apertura, que esta defensa diría esto, que el Ministerio Público hizo una selección arbitraria de las operaciones. Es que así es, señoría. Los casos propuestos por la acusación, en especial, su señoría, los casos 1, 2 y 3, los acusadores seleccionan las operaciones cuestionadas, omitiendo circunstancias fácticas que desmienten las imputaciones que se construyen en cada caso. No es posible, su señoría, determinar si existe pérdida o ganancia al analizar operaciones en relación a lo que ocurrió un día antes o un día después de realizada. De hecho, bien sabemos que la información financiera relevante que debe ser informada al regulador, a la Superintendencia de Valores y Seguros, a través de las FECUS, las fichas estadísticas codificadas uniforme, se realizan, por ejemplo, y se envían de manera trimestral, cubren un periodo de 3 meses. De hecho, los auditores también analizan la información del estado financiero en un periodo de 1 año, 6 meses o 3. Es la única manera de poder analizar y evaluar la gestión de una compañía, no de un día para otro. Es de toda lógica analizar el comportamiento financiero a través de un periodo de tiempo determinado objetivo y, lo más importante, su señoría, estandarizado para toda la industria, que sea el mismo periodo para todas las compañías. Además, su señoría, la acusación se construye asimismo sobre conceptos derechamente inventados, que no existen jurídicamente, ni tampoco de acuerdo a la ciencia, arte u oficio de a quienes pertenecen. Términos tales como ya lo hemos mencionado, utilidades contables, pérdidas financieras, no existen. Y si no existen, no pueden producir los efectos que los acusadores les atribuyen en cada caso en su acusación. Escuchamos antes de ayer al querellante Moneda referir con sorpresa que estos términos de utilidades contables, pérdidas financieras, habían sido utilizadas por el acusado. ¿Dónde? En su escrito de descargos ante la Superintendencia de Valores y Seguros. Pero es evidente que en su escrito de descargos hace mención a esos términos, porque estaban en los cargos de la Superintendencia de Valores y Seguros. Por tanto, debe responder a dicha imputación. Incluso más, el creyente Moneda mencionó que había un término similar que era utilidad financiera, utilizado incluso, señaló, en un acta de directorio de Pampa Calichera de 3 de marzo del año 2011. Pues bien, leída esa acta, no aparece dicha expresión. Veremos, su señoría, que los acusadores pretenden aplicar a estas operaciones bursátiles, que están sometidas a normativas y prácticas de mercado especiales y específicas, conceptos jurídicos y contables que desconocen dicha normativa, o que desconocen los conceptos jurídicos o técnicos aplicables a dichas operaciones.
Sin embargo, veremos en este juicio, señoría, cuando escuchemos a los peritos, a los expertos en mercado de valores, al analizar estas operaciones cuestionadas, que desde el prisma de las normativas y prácticas de mercados especiales y específicas existentes en el mercado de valores, solo permite concluir que todas ellas son reales, no ficticias, son lícitas y son de regular ocurrencia en el mercado de valores. Así los expertos, los peritos, nos explicarán que existen múltiples ejemplos en el mercado de valores de operaciones donde la intención de hacerse dueño de la cosa comprada coexiste junto a otros objetivos. Y mencionamos las operaciones simultáneas, las ventas cortas, préstamos de acciones. Aquí no estamos diciendo que sea lo mismo, estamos diciendo que existen ejemplos en que coexisten dos intenciones, no solamente el hecho de hacerse dueño de la cosa y llevarse la acción para la casa, sino que también otro tipo de finalidades perfectamente lícitas y regulares. En estas, el objetivo de hacerse de las acciones está subordinado a otra razón de negocio, de acuerdo a las normativas y prácticas que rigen las operaciones bursátiles. Por tanto, aplicar otro tipo de criterios contractualistas es un error en el cual la acusación incurre. Adicionalmente, los efectos de una operación de compra o venta de acciones en la contabilidad del comprador y o vendedor no determinan ni afectan la realidad ni la licitud de la misma y son una consecuencia necesaria y obligatoria de aplicar estas normativas especiales a las operaciones bursátiles. Su señoría, se demostrará en este juicio que las operaciones son en sí mismas y también en su conjunto totalmente lícitas. Aunque no sea elemento del tipo penal, estas acciones no generaron ningún perjuicio a las sociedades cascadas ni sus accionistas. Y el hecho que una sociedad compre y venda acciones del mismo título en periodos breves de tiempo no afecta en nada la realidad ni la licitud de las operaciones ni sus efectos. Es más, como se demostrará en este juicio, de común ocurrencia en el mercado. En el fondo, su señoría, lo que se plantea por los acusadores, el juicio de reproche, estaría en relación a la idoneidad o racionalidad económica de las operaciones cuestionadas. Sin embargo, escucharemos en este juicio a los peritos que ya fueron anunciados, tanto por el Ministerio Público como por la querellante Moneda, de CEAL, de la Universidad Católica de Valparaíso. Dicho peritaje fue incluso financiado por la querellante Moneda. Bueno, estos peritos concluyen que todas las operaciones, todas las transacciones, efectivamente presentan racionalidad económica. Señoría, ya hemos dicho que la Fiscalía imputa por unos mismos hechos distinta e indistinta calificación jurídica, en tanto inciso primero o inciso segundo del artículo 53. Y convengamos, su señoría, que contiene dicha norma dos tipos penales distintos. Y veremos más adelante en qué consiste cada uno de estos tipos penales y qué se ha entendido por la doctrina con respecto a esos tipos penales. Pero esto es relevante, señoría, porque es totalmente distinto. Es distinto poder defenderse de algo que se imputa ficticio a algo que se imputa engañoso o fraudulento. Y aquí, un mismo hecho tendría esa doble característica, esa doble calidad, esa doble calificación jurídica. Eso, señoría, como si por el mismo hecho la Fiscalía acusara por estafa y además por apropiación indebida. Claramente los elementos que configuran ambos delitos son completamente distintos y no es posible imputar un mismo hecho con esa doble calificación. Los elementos de engaño, error, disposición patrimonial y perjuicio están en un delito y en el otro está la entrega de un bien mueble a un sujeto quien reconoce dominio ajeno y su tenencia bajo un título apto que configure la obligación de restituir o devolver la cosa. Claramente son tipos penales distintos, delitos distintos, con elementos distintos.
y no pueden ser configurados un mismo hecho dentro de ambos delitos. En este caso, señoría, las operaciones cuestionadas no tuvieron ningún efecto distorsionador sobre el mercado bursátil, ni en el precio, ni en otros, ni siquiera la potencialidad para ello. Sin embargo, y sin perjuicio que más adelante volvemos sobre este punto, claramente, señoría, quiero hacer una referencia en relación al artículo 53 de la Ley de Mercado de Valores, que hemos escuchado en la apertura del Ministerio Público y del creyente Lobos. Lo que el Ministerio Público y el creyente Lobos entienden por el delito de manipulación bursátil, hoy día, en sus palabras, manipulación de mercado, no bursátil como aparece en la autoapertura, contemplado en el artículo 53, esa forma de ver esa imputación existe. Pero no existe en la ley, no existe en el artículo 53 del mercado de valores, su señoría. Existe en un anteproyecto, de hecho, de Código Penal del año 2015, el cual incorpora un nuevo artículo 337 al Código Penal y que señala como título, efectivamente el abogado de Moneda tiene razón cuando se ocupa como un instrumento legislativo poner un título antes de las normas que sirven o los artículos que sirven para efectos de interpretación. Y dice, párrafo segundo, delitos contra el orden del mercado de valores, artículo 337, manipulación de mercado. Ya no habla de manipulación bursátil ni de precio, manipulación de mercado. Será sancionado con reclusión o prisión de 1 a 3 años el que efectuare una o más transacciones de valores de oferta pública ficticias o que de cualquier otro modo transmitan al mercado señales o indicios engañosos sobre la oferta o la demanda de los respectivos valores. Esto está en un anteproyecto de Código Penal, insisto, el año 2015, producto de un trabajo por una comisión llamada por la presidenta Bachelet para estos efectos, integrada por los profesores de Derecho Penal Jaime Couso, Juan Pablo Mañalich, Juan Domingo Acosta, Héctor Hernández, entre otros. En consecuencia, el argumento dado por la Fiscalía podrá ser de lege ferenda, pero no de lege lata. Su señoría, tal como hemos dicho, sostenemos que se mantendrá incólume el principio de presunción de inocencia que ampara a nuestro defendido y que los acusadores no superarán el estándar de más allá de toda duda razonable del artículo 340 del Código Procesal Penal. Sin perjuicio de ello, esta defensa ha tomado un rol activo y ha propuesto una teoría del caso afirmativa, la cual se probará en este juicio. En relación al primer grupo de hechos, señoría, casos 1 al 6, adelantamos lo siguiente. En el caso 1, las operaciones incluidas en este caso son reales, son lícitas, produjeron sus efectos propios, como por ejemplo la distribución de dividendos. Probaremos en el juicio que el Ministerio Público escogió convenientemente los hechos que agrupó en este caso 1. El Ministerio Público seleccionó cierto grupo de transacciones y las calificó de delictivas. Y en paralelo, seleccionó otro grupo de operaciones idénticas y las omitió completamente de la acusación. Estas últimas, así como la consideración del conjunto de las operaciones mencionadas, demuestran la licitud de todas las operaciones cuestionadas. La acusación, su señoría, omitió que las 9 operaciones que están en el caso 1 están insertas en un conjunto de 50 transacciones iguales, todas de Pampa Calichera y todas por acciones SQM-B dentro del periodo relevante. El Ministerio Público cambió los hechos que se incluyó en la acusación, toda vez que estas operaciones relevantes son más en su conjunto que las incluidas en la acusación. Y no existe una forma de emparejar al azar una compra y una venta a efecto de contrastar sus precios. Por tanto, el Ministerio Público seleccionó operaciones de compra cuyo precio era inferior al de venta.
De hecho, señoría, ninguna de estas 9 operaciones que están en el caso 1 tiene nada que ver con el supuesto esquema que ya hemos referido y escuchamos a Hábitat y Moneda en sus alegatos de apertura. ¿Qué ocurre con el caso 2? En el caso 2, de nuevo, el Ministerio Público hizo una selección de operaciones dentro de un extenso conjunto de transacciones idénticas, a efectos de hacerlas calzar cantidad de acciones adquiridas y vendidas por una sociedad determinada, y que aparezcan de esta manera, por este calce en el número de acciones, como ficticias, engañosas o fraudulentas. En la especie, el Ministerio Público, señoría, decidió que el ciclo comprador, en el caso 2, de Pampa Calichera, habría comenzado solo el 23 de marzo del año 2010. Sin embargo, un día antes, el 22 de marzo del año 2010, Pampa Calichera realizó una operación exactamente igual a la cuestionada, por la misma cantidad de acciones. Y el Ministerio Público no dijo nada y no la incluyó dentro de este ciclo de operaciones cuestionadas. Asimismo, no incluyó que inmediatamente luego del término de este supuesto ciclo vendedor, 1.900.000 acciones, Pampa Calichera, el 9 de abril del año 2010, compró ese día 1 millón de acciones SQMB a un precio de 19.622 pesos por acción. Es decir, en esta lógica del Ministerio Público, el precio de compra fue inferior en 282 pesos al de venta de estas 1.900.000 acciones. Con lo cual, siempre en esta lógica contemplada en el artículo, en el caso 2, Pampa Calichera entonces no perdió, sino que ganó 284 millones de pesos. En consecuencia, y es obvio, esta imputación se cae, se derrumba. Vamos al caso 3. Aquí, nuevamente, la acusación busca hacer calzar las cantidades de acciones compradas con las acciones vendidas, para efectos de dar una apariencia de que son las mismas acciones las transadas en perjuicio de las sociedades cascadas. Aquí también, una vez más, se hace una selección arbitraria de operaciones para hacerlas aparecer como delictivas. Ciertas operaciones y otras que son idénticas en el mismo periodo no son ni siquiera cuestionadas. Al analizar todo el periodo relevante es fácil advertir que Pampa Calichera compró 2.500.000 acciones SQMB y vendió solo 1.500.000 de dichas acciones. Por lo que el ejercicio desplegado por el Ministerio Público en estos 3 casos solo demuestra que fueron seleccionadas para hacerlas calzar y ser funcional a su teoría del caso. Sin perjuicio que en ninguna de estas operaciones, en su globalidad, hay perjuicio económico. Vamos, señoría, al caso 4. Las transacciones cuestionadas, como lo hemos dicho, son reales. Una vez más, en la acusación, el Ministerio Público omitió toda la información que da cuenta de la realidad de estas operaciones del caso 4. Por ahora, solo basta un ejemplo. Las primeras operaciones de venta y compra del 23 de diciembre del 2010 fueron interferidas por un tercero. Es decir, en la operación, la transacción entre venta y compra de estas acciones, un tercero pudo intervenir e incluso hizo que subiera el precio. Motivó a la puja el precio. Eso nada dice la acusación. Este tercero, que es una corredora, que es Celfin, y será demostrado en el juicio, demuestra que esa operación es real, se hace en el mercado asumiendo los riesgos que entrega el mercado de valores de interferencia de terceras personas. Por más que los acusadores indiquen que la auditora independiente de las sociedades cascadas, Ernst & Young, a esa fecha, habría ordenado reversar las operaciones, eso no es así. Escucharemos en juicio a uno de los ex socios a esa fecha, de esta auditora de Ernst & Young,
quien nos ilustrará acerca de lo que realmente ocurrió. Podremos ver, su señoría, en este juicio las dificultades de interpretación de la normativa contable aplicable. Normativa contable y esta diferencia o dificultad de interpretación se produjo por el cambio de las normas de PSGA, los principios contables generalmente aceptados, a las normas americanas de IFRS. Y este era un tema para nada pacífico, incluso al interior de las auditoras. Podremos observar, su señoría, como prueba documental de esta defensa, los diversos correos electrónicos entre la auditora independiente Ernst & Young y mi defendido, y también los correos electrónicos internos entre los socios abogados y socios no abogados de Ernst & Young. Las diferencias de opinión que existían con respecto a las normas y principios contables aplicables en el caso 4, referente precisamente a estas utilidades. ¿Cómo podrá existir dolo, su señoría, en el acusado, si ni siquiera al interior de los propios auditores independientes había claridad en cuanto a la normativa a aplicar y sus efectos contables? De hecho, veremos que las operaciones no fueron reversadas y solo se indicó por los auditores que no podían ser consideradas las utilidades en los estados financieros, ya que de acuerdo a estas nuevas normas recién entrado en vigencia en Chile, estas normas IFRS, principalmente se trataban de operaciones entrerelacionadas y de acciones que habían regresado al mismo grupo empresarial. Lo adelantó el creyente Moneda efectivamente, y ahora sí, con esta acta de Pampa Calichera del 3 de marzo del año 2011, en que había una discrepancia entre la administración, la gerencia general de Pampa Calichera y el directorio de Pampa Calichera y los abogados asesores de Pampa Calichera y también los contables, entre lo que opinaba la auditora Ernst & Young. Eso es así. Lo que además denota la ausencia de dolo por parte del acusado. Por último, señoría, en relación a este caso 4, al igual como lo hizo la Superintendencia de Valores y de Seguros, el Ministerio Público investigó, y algo ya hemos referido, en calidad de imputados a quienes intermediaron esta operación por la corredora de la red vial. Me refiero a los señores Manuel Bulnes, testigo 49 de la Fiscalía y 5 de la Defensa, y Felipe Errázuriz, testigo 18 de la Fiscalía y 12 de la Defensa. La Fiscalía los investigó en esta calidad, en calidad de imputados, por este mismo caso, el caso 4, que hizo la Fiscalía luego de casi 6 años de investigación. El 27 de febrero, recién pasado, decidió no perseverar en relación a ellos. ¿Por qué? Por carecer de antecedentes que pudieran fundar una acusación. Es decir, la misma operación, por lo cual se estima como delito para Aldo Mota, no lo es para quienes efectivamente efectuaron las transacciones señaladas en el artículo 53, que es el verbo rector del artículo 53. Caso 5. Esta operación también, su señoría, es real y también es lícita. Así también lo determinó incluso la Superintendencia de Valores y de Seguros, la que luego de abrir un expediente administrativo en contra de los directores de las sociedades que autorizaron la misma, decidió no formular cargo alguno. Es decir, quienes aprobaron esta operación del caso 5 y aprobaron el crédito Pampa Calichera, que fueron los directores de estas sociedades, no fueron objeto de reproche y cargo alguno por la Superintendencia de Valores y Seguros. En este caso 5, su señoría, que es el denominado caso Linsor, fue cuestionada por la acusación y también por el acusador particular la forma en que se hizo. Las OD, el número de OD, los tiempos de difusión, todo fue cuestionado. Sin embargo, la forma y los intervinientes de esta operación no son determinados por Aldo Mota. Son determinados por el corredor de bolsa, conforme a la normativa de la bolsa. El número de órdenes directas en que se divide una operación, los tiempos de difusión aplicables, son todas determinadas por el corredor de bolsa.
no solo en esta operación, en cualquier operación. Ahí nada tiene que hacer el cliente que pone la orden de venta o de compra de acciones. Y eso lo veremos, señoría, también, ya sea por testigos expertos o por los peritos que van a declarar en este juicio. Al igual que en el caso anterior, y también adelantado por esta defensa, en esta operación, al gerente de la empresa Linsor, quien compró estas acciones SQMA, que estaba vendiendo Global Mining, y luego las puso a la venta, y que fueron compradas por Oro Blanco, el señor Canio Corvo, testigo número 6 de la Fiscalía y número 10 de esta defensa. La Fiscalía, también luego de casi 6 años, y también el mismo día, 27 de febrero recién pasado, decidió no seguir adelante en su acción penal, existiendo respecto de él, su señoría, los mismos y exactos antecedentes que respecto de mi defendido. Y aplicó esta decisión de no perseverar respecto de este tercero, este testaferro, este palo blanco que ha sido tildado por los acusadores. Aquí, señoría, es simplemente imposible concebir este supuesto delito, en que el representante que compra y vende las acciones, compras y ventas que según la acusación serían ilícitas, artificiosas o artificiales, porque no habría existido la voluntad real de transferir este dominio de acciones, se decide que el supuesto testaferro palo blanco, que estaría de acuerdo en estas operaciones, no tiene responsabilidad penal. Si no hay antecedentes para fundar una acusación en contra del supuesto palo blanco, no existen antecedentes ni pruebas que permitan determinar la culpabilidad de nuestro defendido. La operación, señoría, del caso 5, el caso de Linsor, es tan real que sus efectos se mantienen hasta hoy día, hasta esta fecha. También por ahora basta solo un ejemplo. Esta operación generó un crédito a favor de Pampa Calichera en contra de Oro Blanco, crédito que fue posteriormente asignado a la sociedad Potasios con ocasión de su creación y que luego ella utilizó para realizar una compra de acciones, que no ha sido cuestionada. Potasios es una sociedad anónima, abierta, fiscalizada por la Superintendencia de Valores y Seguros, que nunca ha cuestionado la existencia de dicho crédito como parte de su activo. Caso 6. Este caso, señoría, es muy especial y quisiera detenerme unos pequeños minutos. En este caso, la acusación fiscal y también la particular sostienen y por tanto imputan al acusado tener participación criminal en transacciones bursátiles en las que en realidad, y como ya hemos adelantado, no intervino. Son los propios acusadores que han denominado y detallado este caso 6 como un ciclo. Ciclo en el cual mi defendido habría intervenido, pero como probaremos en el juicio, eso es falso, porque el acusado no participó en al menos en más de la mitad de dicho ciclo de operaciones. Y por supuesto, tampoco participó en la compra de acciones o recompra, como ha señalado Moneda, de esas acciones y que sería el acto que consagraría este delito de manipulación bursátil y este principio de vender barato y comprar caro, que lo transforma en artificiosa o fraudulenta, donde además, según Moneda, existiría uso de información privilegiada. Señoría, el acusado, señor Mota, no participó ni como gerente general ni como director de estas sociedades, por lo que las acusaciones fiscal y particular tienen un problema estructural y grave. Según la descripción de hechos del caso 6, el juicio de reproche está ¿en qué? En que una de estas sociedades cascadas vendió una cantidad determinada de acciones, Pampa Calichera a un precio determinado y luego de un periodo de tiempo, 8 meses, otra sociedad cascada recompró estas acciones a un precio mayor, provocando entonces un perjuicio a los accionistas y favoreciendo al controlador de las cascadas. En consecuencia, el acto que produce este supuesto perjuicio y donde se concreta el supuesto delito, se produce al comprar nuevamente estas acciones el
7 de noviembre del año 2011 por parte de una sociedad cascada. Sin embargo, quedará demostrado en este juicio que el acusado no participó en la compra de las acciones el día 7 de noviembre del año 2011, que se imputan en las acusaciones. Esto es relevante porque, como dijimos al inicio, la acusación, de la forma en que se estructura, tanto la fiscal como la particular, imputan al acusado, y lo dice textual en la autoapertura, haber participado personalmente en cada una de las operaciones incluidas en la acusación, en su calidad de gerente de cada una de las sociedades cascadas. Esa es la imputación relativa a la participación. Y que intervinieron en las operaciones cuestionadas y en cada una de las oportunidades en que dichas operaciones tuvieron lugar. Por esta razón es que el Ministerio Público considera que Aldo Mota habría participado y lo considera como autor del 15 número 1 del Código Penal en relación al delito del artículo 53. Pues bien, esto no es así, y se da de manera prístina en el caso 6, dado que Aldo Mota no intervino, ni era gerente, ni director, ni cumplía ninguna función en alguna de estas sociedades cascadas en la época que algunas de estas operaciones tuvieron lugar, salvo, como ya se ha adelantado, en Norte Grande, pero esa operación, esa acción no está incluida en la acusación. Por tanto, esta atribución de responsabilidad es infundada y es errada, ya que los antecedentes, todos los antecedentes de esta información relevante, formaron parte de la investigación del Ministerio Público. Consta en la carpeta investigativa. Sin embargo, eso no consta en la acusación. Tan es así, señoría, que leeremos en la audiencia, leeremos documentos aportados y confeccionados incluso por la propia acusadora particular Moneda, en que acreditan que el periodo en que mi defendido fue director de la sociedad Potasios está fuera del periodo en que esa sociedad compró las acciones de Pampa Calichere, que luego vendió SQ en el mercado. Solo a modo de ejemplo, su señoría, en el caso 6 de la acusación, en la fase B, primer evento, se hace referencia a la creación de la sociedad Potasios S.A. Y para efectos de atribuir la participación criminal a don Aldo Mota en las operaciones de este ciclo, se señala la acusación que en la Junta Extraordinaria de Accionistas de Pampa Calichere de fecha 17 de agosto del año 2011 se acordó la división de esta sociedad, creando una nueva denominada Potasios. Y cito textual, en aquella instancia se designó como director de Potasios de Chile al acusado Aldo Mota Camp. Cuando se incorpore como prueba dicho documento y lo leamos, veremos que esto no es cierto. Ahora bien, su señoría, en la misma fase B del caso 6, pero ahora en el segundo evento, así relatado por la acusación, nuevamente la acusación comete este error. Dice textual, el 19 de octubre del año 2011, en sesión extraordinaria de directorio de Potasios, integrado por el acusado Aldo Mota Camp. Igual que en el caso anterior, su señoría, cuando se proceda a la lectura de dicha acta de directorio y se incorpore como prueba documental, veremos también que eso no es verdad. Como hemos dicho, su señoría, la acusación imputa a Aldo Mota Camp como autor de una serie de operaciones que el Ministerio Público denomina ciclo SQ y que incluye operaciones que van del 5 de enero del año 2011 al 7 de noviembre del año 2011. Ese es el marco fáctico de la imputación al que debemos ceñirnos conforme, como ya he referido, al artículo 341 del Código Procesal Penal. Concebir como un ciclo una agrupación artificial de operaciones en circunstancias que el acusado no participó en varias de esas operaciones demuestra precisamente lo artificial de este ciclo. También, su señoría, y esto ya lo hemos referido, no hay perjuicio producto de estas operaciones e incluso todas las sociedades que participaron incrementaron su patrimonio. Dimos el ejemplo de Norte Grande, quien tuvo idéntico comportamiento a SQ y mantiene, de hecho, todavía
las acciones compradas en dicha oportunidad. El Ministerio Público imputó como conductas propias del acusado decisiones de la Junta de Accionistas. Y en este punto, su señoría, se develará a lo largo de este juicio oral que la división de Pampa Calichera y por tanto la creación de la sociedad Potasios, que ha sido cuestionada y puesta en tela de juicio por el Ministerio Público, incluso por el acusador particular Moneda, fue aprobada en Junta Extraordinaria de Accionistas por la unanimidad de sus accionistas. Cuando incorporemos como prueba dicha acta, veremos que todos los accionistas aprobaron la división de Potasios, incluyendo el acusador particular Moneda. Es más, la Superintendencia de Valores y Seguros, que ha sido la base de su investigación, la sanción de esta investigación criminal, no sancionó a Aldo Mota Camp por estos hechos. Su señoría, terminando ya con el primer grupo de hechos, la acusación particular de Moneda, en esta parte señala que se configurarían por estos mismos hechos los artículos o los delitos contemplados en el artículo 52 y 60, letra H, de la Ley de Mercado de Valores, es decir, el uso de información privilegiada, sin explicar en su acusación particular de qué manera estos mismos hechos que Aldo Mota implicarían que el acusado haya revelado información señalada en el artículo 164 de la Ley de Mercado de Valores, con el objeto de obtener un beneficio para sí, un beneficio económico, o evitar una pérdida para sí o para un tercero, que son los elementos del tipo penal del 60 letra H. Por tanto, no basta decir que el acusado se encuentra dentro de las personas o ejecutivos que tienen acceso a dicha información. Es obvio. Debe haber un correlato fáctico, por lo tanto que deba ser probado, que determine esa revelación de información. Eso no está en la acusación particular. Es más, su señoría, veremos en este juicio que precisamente la querellante Habitat, no una, sino que 2 veces, le pidió expresamente a la Superintendencia de Valores y Seguros que investigara y sancionara estos hechos por uso de información privilegiada. ¿Qué respondió la Superintendencia de Valores y Seguros? No una, sino que 2 veces, que no lo haría porque no existía antecedente alguno que configurara ese ilícito de uso de información privilegiada. Su señoría, con respecto al segundo grupo de hechos, el segundo grupo de hechos denomina y determina el título en su acusación falsificación de actas de Pampa Calichera y Oro Blanco. Y esta imputación, bien sabe el tribunal, se refiere a la supuesta adulteración de actas, en particular 4 actas de sesiones de directorio, 2 de Pampa Calichera y 2 de Oro Blanco. Y se le atribuye este delito que no es el de falsificación, voy enseguida a eso, sino que la imputación es el tipo penal de haber enviado maliciosamente esas actas a la Superintendencia de Valores y Seguros. Señoría, aquí tampoco el Ministerio Público va a poder traspasar el estándar de convicción del artículo 340 del Código Procesal Penal y que incluso probaremos en el juicio, primero, que no existe ningún acta de directorio falsa. Las actas de las sesiones de directorio de la Sociedad de Pampa Calichera y Oro Blanco, impugnadas por el Ministerio Público, no son falsas. Esas actas son las únicas que todos los directores firmaron, tal como lo exige la Ley de Sociedades Anónimas. Los documentos que el Ministerio Público considera verdaderos no tienen la firma de todos los directores. Las inconsistencias que sostiene el Ministerio Público son respecto de borradores de actas, efectivamente, que no están firmados o firmadas por todos los directores. Es decir, no existen 2 actas, existe una sola acta en cada caso. Y esa única acta es la que está pegada en los libros de sesiones de directorios y que contiene la firma de todos los directores asistentes, en conformidad a lo expuesto en el artículo 48 de la Ley de Sociedades Anónimas. Pero lo importante, señorías, es que el tipo penal por el cual se ha acusado a mi defendido es el 59 letra A. Y nuevamente, aquí el Ministerio Público imputa responsabilidad por hechos que no son constitutivos de delito. El tipo penal del artículo 59, letra A, sanciona una conducta distinta a la que se pretende imputar a Aldo Mota. El supuesto envío de estas actas dubitadas
no se hizo en cumplimiento de un deber legal establecido en la Ley de Mercado de Valores, para los efectos dispuestos de esta ley, reza la norma, y por ende no puede configurarse la conducta prohibida. De hecho, la doctrina es clara en este punto. Y a diferencia de lo que se nos dijo ayer por el creyente Lobos, y también por el creyente Moneda, y también por el Ministerio Público, la doctrina representada por los profesores Juan Pablo Mañalich, Juan Enrique Coimans, el profesor Héctor Hernández, señalan que del tenor literal del artículo 59, letra A, se desprende que no cualquier falsedad se encuentra dentro de este tipo penal, que los objetos de la falsedad deben ser siempre para los efectos de lo dispuesto en esta ley, lo que quiere decir que los antecedentes falsos que se proporcionen o los hechos falsos que se certifiquen deben venir de los deberes de información de la Ley de Mercado de Valores. En consecuencia, el alcance y objeto de la falsedad debe referirse necesariamente a estas obligaciones de información que están en los títulos primero y segundo de la Ley de Mercado de Valores. Bien, es sabido, ya que lo menciona la acusación y también se probará en este juicio, esas actas, o el supuesto envío de esas actas, habría sido en el contexto de un proceso de fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros. Y se nos ha dicho en los alegatos de apertura que, como estaba fiscalizando la Superintendencia de Valores y Seguros, por tanto se hacía conformidad a la Ley de Mercado de Valores y se cumpliría el requisito del tipo penal. Sin embargo, y tal como lo adelantó el abogado Samuel Donoso, la doctrina no dice eso. Y en particular, un artículo que dejaré a efectos videndi del profesor Héctor Hernández, que es de junio del año recién pasado, 2017, publicado en la revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y que el título es La necesaria relevancia para el precio de los valores de la información falsa del artículo 59, letra A. El resumen, para no agotar, su señoría, la paciencia del tribunal, señala que el artículo aborda los alcances del tipo penal de entrega de antecedentes falsos del artículo 59, letra A, específicamente lo que concierne al objeto de la falsedad. Se sostiene que solo la entrega de antecedentes falsos relevantes para el precio, nuevamente, relevantes para el precio de los valores, satisface las exigencias típicas, de modo que la entrega de otro tipo de antecedentes, aunque igualmente falsos, en particular de aquellos requeridos por la Superintendencia de Valores en su ejercicio de actividad de fiscalización, no tienen el potencial para incidir en el precio de los valores y por tanto queda fuera del ámbito de aplicación del tipo penal. El profesor Hernández, señoría, señala que es razonable pensar, y con esto ya voy concluyendo, que el artículo 59, letra A, aunque tenga como destinatarios solo a sujetos especialmente obligados, reprima de modo indiferenciado la entrega de cualquier clase de antecedente falso, y que haga eso una de las figuras centrales y más graves del derecho penal del mercado de valores. Por tanto, lo es solo cuando la falsedad recae sobre antecedentes relevantes. ¿Para qué? Para la cotización de valores en el mercado, pues solo en ese caso se atenta directamente contra el mercado de valores y no solo mediatamente a través del ataque contra la fiscalización de dicho mercado. En resumen, señoría, lo que señala el profesor Hernández es que los antecedentes que se envían en el contexto de fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros no forman parte de este delito y sobre todo por un tema de penalidad. Antes de ayer, al creyente Moneda, que esto era un símil al 269 bis, obstrucción a la investigación, era un símil a aportar antecedentes falsos a un juicio, 207 del Código Penal. Es precisamente la opinión contraria, precisamente por la sanción, por el juicio de reproche que da el legislador, que tiene el profesor Hernández. No se justifica que la sanción más grave de un aporte de antecedente falso o un falso testimonio en una causa civil o incluso penal se castigue de manera inferior a un aporte de un antecedente falso otorgado a un ente administrativo en un contexto de fiscalización. No se condice las penas señaladas en el artículo 59 con la pena señalada en el artículo 169 bis o 207 del Código Penal. Su señoría, hemos dicho que la existencia o no existencia de ciertas aprobaciones corporativas al interior de la sociedad no son
no tienen necesidad de ser informadas al organismo regulador. E incluso es más, lo que debe ser informada es la operación en sí, y que fue efectivamente informada la operación Linzo, el caso 5, como todas, cumpliendo la normativa, en particular la norma de carácter general de la Superintendencia de Valores y Seguros, la número 269 y su anexo número 1. Por tanto, las operaciones fueron efectivamente informadas al mercado, conforme a la normativa legal y reglamentaria vigente. Las actas de directorio, por lo demás, no constituyen el medio por el cual la Superintendencia de Valores y Seguros, las bolsas de valor en público en general, toma conocimiento de la información relevante de un emisor. Es más, el acceso a esas actas es limitado, incluso para los propios accionistas de una sociedad anónima, conforme a los términos y plazos acotados en el artículo 54 de la Ley de Sociedades Anónimas. Es más, señoría, el público en general, como se ha pretendido señalar en la acusación, y el público general, el cual es el destinatario de esta información, referida como elemento del tipo penal de la letra del artículo 59, simplemente no tiene acceso a las actas de directorio, ya que no existe ninguna norma en la Ley de Mercado de Valores que obligue a entregar dicha información al público en general. Señoría, entendemos, y dado el tiempo, entendemos que aquí se puede prestar una confusión, de hecho lo vimos en los alegatos de apertura, dado que el título de la acusación se habla de falsificación. Es más, escuchamos ayer al creyente Lobos que la acción, el elemento trascendental del artículo 59 letra A es la falsificación de las actas. Acá al acusado no se le ha imputado ninguna falsificación. La imputación es otra. ¿Y por qué se origina esto? Porque el año 2014, cuando el Ministerio Público señala o descubre, o señala descubrir estas actas supuestamente falsas, comienza una investigación destinada a la falsificación de las actas, como una falsificación de instrumento privado, que bien sabemos requiere perjuicio. Sin embargo, la única manera de hacer calzar esa falsificación de algún modo en esta acusación, en este juicio, es imputar otro delito, es imputar el envío malicioso de información falsa para los efectos dispuestos, de lo dispuesto en la Ley de Mercado de Valores al acusado. Sin perjuicio, señoría, de lo que mencionaremos enseguida con respecto al tema jurídico, al final de este juicio, claramente los acusadores no lograrán rebasar la presunción de inocencia que conlleva un Estado de Derecho democrático y que protege a todos los ciudadanos de este país. En consecuencia, el tribunal deberá absolver al acusado Aldo Motacamp de todos los cargos formulados. Sí, entendemos que le queda su última intervención, ¿no es verdad? Pero Sí. voy y vuelvo. Vamos a hacer un pequeño receso, 5 minutos, ¿está bien? 5 minutos, entonces.